Hola, bienvenidos a esta clase de transferencia de calor. Hoy hablaremos de superficies con aletas. Esta será la primera clase sobre el tema. Iniciaremos con algo de teoría y finalizaremos con un ejercicio. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Espero que les sirva muchísimo esta clase. Recordemos que cuando hablamos de convección, la tasa de transferencia de calor viene definida por esta ecuación, la ley de enfriamiento de Newton. Recordemos, la convección es la transferencia de calor entre una superficie y un fluido en movimiento que está a una temperatura diferente. En ocasiones queremos que aumente la tasa de transferencia de calor. Por ejemplo, si tenemos una superficie caliente y queremos que se disipe el calor, queremos que se enfríe rápidamente, entonces para ello tenemos dos opciones a partir de esta ecuación. Podemos hacer que aumente la H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, o que aumente la A, el área de transferencia de calor. Para lo primero tenemos que hacer que aumente la velocidad del fluido. Para ello podemos instalar un dispositivo que cumpla con esa labor. Es decir, un ventilador si estamos trabajando con gases o una bomba si estamos trabajando con líquido. Y para aumentar el área, lo que hacemos es añadirle material a la superficie para que haya mayor área de transferencia de calor. A eso es a lo que llamamos aletas. El primer método puede que no sea práctico en todos los casos porque por consideraciones de diseño tal vez no podamos instalar ese dispositivo o sea muy costoso o cambie algunas propiedades que queremos que permanezcan constantes. Entonces, en muchos casos, la mejor opción son las aletas. De esto es lo que vamos a hablar en estas clases. Un ejemplo de aletas son las que encontramos en el radiador del carro. Ahí vemos unas plaquitas delgadas en la tubería por donde está pasando el refrigerante. Esas son precisamente superficies extendidas para que haya mayor transferencia de calor. Aquí en esta diapositiva también vemos algunos diseños innovadores. Hay muchos diseños de aletas. Estos son algunos que se pueden encontrar en dispositivos electrónicos. Vale la pena mencionar que el coeficiente de transferencia de calor es mayor en la punta de la aleta porque esta está más en contacto con el fluido, mientras que en la base de la aleta, las aletas que están al lado, las bases de las aletas que están al lado, no permiten que el fluido se mueva tan fácilmente y por eso la H, el coeficiente de transferencia de calor, es un poco menor. Para obtener una ecuación que nos permita trabajar con las aletas, consideremos lo siguiente. Tenemos una aleta rectangular y vamos a hacer un análisis de energía en ella. Para ello, vamos a tomar un elemento de volumen dentro de esa aleta y vamos a ver cómo es el intercambio de calor. Debido a que la superficie que queremos enfriar está a una mayor temperatura que la punta de la aleta, como es lógico, va a haber una transferencia de calor por conducción. Entonces va a haber un calor por conducción que está entrando al elemento de volumen y va a haber también un calor por conducción que va saliendo, que es el calor que va de ese elemento al elemento que está al lado. También va a haber algo de calor por convección que va saliendo porque la aleta está en contacto, o el elemento mejor está en contacto con un fluido, con el aire puede ser. Entonces, como la energía que entra es igual a la energía que sale, vamos a tener que ese calor por conducción que entra es igual a la suma del calor por conducción que sale más el calor por convección. De acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, que es la que rige la convección, vamos a tener que este calor por convección es igual a la constante H, o mejor, al coeficiente de transferencia de calor por convección H, por el área que está en contacto con el fluido. En este caso podemos expresarla como perímetro por el espesor del elemento por la diferencia de temperatura entre el elemento y el fluido. Esto entonces lo sustituimos en la primera ecuación y lo dividimos en delta de x, nos queda por lo tanto de esta manera. Si tomamos ese delta de x como que tiende a 0, llegamos a esta forma diferencial. También aquí involucramos a la ecuación de Fourier, que es la ecuación que rige la conducción. Recordemos que la vimos en la primera clase, que la transferencia de calor por conducción es la conductividad térmica por el área transversal, por la derivada de la temperatura con respecto a el desplazamiento, a x. Entonces,
Reemplazando esa ecuación en la ecuación anterior, reemplazando el calor de conducción por esta ecuación, llegamos a esta otra ecuación. Ahora, para que nos quede más sencilla, más fácil de trabajar, vamos a nombrar a ese delta de temperaturas como teta y a estas constantes h por p sobre k por a como a al cuadrado. Entonces la ecuación nos queda de esta manera. Si la observamos bien, vamos a notar que esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Es homogénea porque está igualada a 0, es de segundo orden, porque la derivada más grande es de segundo orden, aquí vemos el 2, y es de coeficientes constantes porque lo que acompaña a la variable independiente, en este caso la teta, son constantes. Recordando nuestros cursos de cálculo, vamos a ver que este tipo de ecuaciones tienen esta solución. Una constante por Euler a la a por x más otra constante por Euler a la menos a por x. Esta es la solución de esta ecuación. Entonces solo es cuestión de hallar estas constantes, C1 y C2. Para hallarlas necesitamos dos condiciones de frontera. Una condición es lo que pasa en la base, el teta en la base o la temperatura en la base. Esto es muy fácil porque la temperatura en la base generalmente es conocida, entonces teta sub b o la diferencia de temperaturas de la base con respecto al fluido nos quedaría de esta manera. La otra condición de frontera es la que tiene que ver con lo que pasa en la punta. Para esto hay varias posibilidades, vamos a verlas rápidamente. Podemos considerar que la punta de la aleta es infinitamente larga. En ese caso C1 valdría 0 porque si tenemos a la a por x, a medida que aumente el x, vamos a tener una curva que tiende a infinito y eso no representa lo que está pasando en la aleta. Por lo tanto, esta sería la solución. Teta sub x es igual a teta sub b por e a la menos a por x. Volviendo a la notación inicial, nos queda de esta manera, como teta es la diferencia de temperaturas, tendremos aquí la diferencia de temperaturas sobre la diferencia de temperaturas en la base, así podemos obtener la temperatura en cualquier parte de la aleta. Esto nos representa una gráfica como la que vemos acá, que sí se ajusta a lo que pasa físicamente en la aleta. La temperatura va disminuyendo a medida que la aleta va siendo más larga. De acuerdo a la ecuación de Fourier, la ley de Fourier para la conducción, podemos obtener la tasa de transferencia de calor a partir de la aleta con esta suposición de la aleta infinitamente larga. Nos quedaría de esta manera, simplemente realizando esta derivada con la ecuación que acabamos de deducir. Otra opción es considerar que la aleta tiene la punta aislada, es decir, la pérdida en la punta es muy pequeña, lo cual no es muy descabellado porque el área de la punta de la aleta es muy pequeña comparada con el área del resto de la aleta. Entonces, en ese caso, la derivada de la temperatura con respecto a la posición x, cuando x está en la punta, será igual a 0. Realizando esa derivada, llegamos a esta ecuación. La diferencia de temperaturas en algún punto de la aleta sobre la diferencia de temperaturas entre la base de la aleta y la temperatura del fluido será el coseno hiperbólico de A por L menos X, donde L es la longitud de la aleta, sobre coseno hiperbólico de A por L. Recordemos que las funciones hiperbólicas son funciones análogas a las funciones trigonométricas. En el caso del coseno hiperbólico, este será igual a e a la x más e a la menos x sobre 2 y la tangente hiperbólica es igual a e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. De nuevo, por medio de la ley de Fourier, llegamos a una ecuación que nos permite conocer la tasa de transferencia de calor en la aleta a partir de esta suposición. Podemos considerar también lo que pasa en la punta. A partir de este mismo análisis, simplemente suponemos que la aleta es un poquito más grande para que haya un poquito más de área que reemplace o que complemente esa área que estamos dejando de considerar porque suponemos que la punta de la aleta está aislada.
Es decir, vamos a tomar en vez de la longitud una longitud corregida, que es igual a la longitud más el área transversal sobre el perímetro. En una aleta rectangular, esto sería igual a la longitud más el espesor de la aleta sobre 2, y en la cilíndrica, la longitud más el diámetro sobre 4. Finalizaremos este video con un ejemplo. Aquí está el enunciado: una cuchara de aluminio cuya conductividad térmica es conocida se encuentra parcialmente sumergida en agua hirviendo a 200 grados Fahrenheit, mientras los alrededores están a 68 grados Fahrenheit. El mango de la cuchara tiene una sección transversal rectangular de 0.07 por 0,45 pulgadas y se extiende 8 pulgadas en el aire a partir de la superficie libre del agua. Si el coeficiente de transferencia de calor en las superficies expuestas del mango es de 3,5 BTU sobre hora, pi al cuadrado por grado Fahrenheit, nos piden determinar la diferencia de temperatura entre la punta de la cuchara y la parte que está en contacto con el agua. Bien, entonces vamos a utilizar la ecuación que vimos para la temperatura en cualquier punto de la aleta. Esto bajo la suposición de la punta aislada. Esta fue la ecuación que vimos hace algunas diapositivas. Entonces vamos a determinar este término A, que recordemos que es la raíz del coeficiente de transferencia de calor por convección por el perímetro sobre la conductividad térmica por el área transversal. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por convección es 3.5, nos lo da el enunciado. El perímetro, como tenemos un rectángulo, será la suma de sus 4 lados. Tenemos 2 lados de 0.7 y 2 lados de 0,45, es decir, es 2 por la suma de la base y la altura. Y esto sobre la conductividad térmica, que es 137, como lo veíamos en el enunciado, por el área, un rectángulo, área es base por altura, entonces será multiplicar estos dos valores. Hemos dividido todos estos valores en 12 porque estaban en pulgadas y los términos de coeficiente de transferencia de calor por convección y conductividad térmica estaban sobre unidad de longitud pie. Entonces pasamos pulgadas a pie y terminamos con este valor de A, 3,1815 pies a la menos 1. Por lo tanto, en la punta, a partir de esta ecuación, tenemos que la temperatura, después de reemplazar estos valores, es de 99.21 grados Fahrenheit. Y entonces el cambio de la temperatura entre la base, porque esto es como si fuera una aleta y la temperatura del agua es la base, y la punta es de 200 menos 99.21, es decir, 100,79 grados Fahrenheit, y así terminamos este ejercicio. Bien, esto ha sido todo por el momento. Aquí les dejo algunas referencias si quieren estudiar más, si quieren aprender más sobre el tema. Los invito a ver la segunda parte de este video y también a ver un video con un ejercicio de aplicación que aquí les dejo en la parte inferior en la descripción del video. Muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.